Amado Señor, Padre bueno, te damos gracias. Muchas gracias, Señor, por este día, por tu palabra, por enseñarnos. Ayúdanos, papá, a entender cuál es ese don, ese ministerio, para que podamos servirte, para ser idóneos, para, para estar siempre al servicio tuyo, Señor, extendiendo tu reino. Papá, hace venir a los hermanos que están aún todavía no están en el Zoom. Toca el corazón de cada uno, Señor. Y también te pido que tú nos hables a través de tu siervo y que unjas cada palabra para que pueda quedar en nuestro entendimiento, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén y amén. Bueno, el Amén. tema de hoy, seguimos con el mismo tema, estamos en la clase 6. Los dones del Espíritu. Y vamos a ver cuando estamos haciendo la lista de los dones, ya hemos hecho, avanzamos bastante, todavía nos faltan más de la mitad. Hoy les voy a hacer unas preguntas que se las mandé el otro día. ¿A cuál de las siguientes razones atribuye el hecho de no conocer su don? Y en caso que lo conozca, la pregunta es para la congregación. A ver, acá hay una lista: falta de enseñanza adecuada sobre el tema. Mi comunión con Dios no es muy intensa. Mi comunión con los hermanos no es muy intensa. No hallo la oportunidad para ayudar a mi prójimo. No sabía que fuera importante detectar cuál es mi don. Realmente no deseo servir al Señor, y otros motivos. ¿Qué les parece? De toda esa lista que yo ya se las había pasado, se las pasé 2 veces, ¿cuál le parece adecuada? ¿A cuál de estas razones le parecen que por la que no conocemos los dones? Porque no sabemos muchas veces sobre los dones. ¿Qué opinan? Ahí está Edith. Bienvenida, Edith. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, pastor. Buenas noches, pastora Susana y a todos. Bueno, gracias. Buenas noches. Estábamos con la primera pregunta relacionada con los dones. ¿Por qué es que no conocemos los dones? La mayoría de la gente no sabe cuál don tiene. Yo no sé si ustedes, los que están presentes ahora o los que se van a agregar después, si conocen el don que tienen. No sabemos, ¿no? Cuando No sabemos qué terminemos el listado cuando terminemos con el listado de los dones, vamos a hacer una clase sobre cómo conocer el don que cada uno tiene. Pero hoy la pregunta es, y ahí está Ramiro conectándose. Bienvenido, Ramiro. ¿Cómo estás, Ramiro? La pregunta hoy es, ¿por qué razón no conozco mi don? No hay, no sé si Aquí, tienen el listadito ese a mano. don de Cristo, que cada uno tiene el mismo don de Cristo. Sí, pero hay una lista de dones que las estamos estudiando y la mayoría de los hermanos no sabe cuál es el don que tiene. ¿Por qué? ¿Porque falta enseñanza? ¿O porque no están en buena comunión con Dios? Por eso, porque no estamos en buena comunión con Dios. Puede ser. Ahí está. Muy bien, Ramiro. Es una respuesta así. ¿Cuál podemos tener nosotros? Donde predicar, buscar almas. Don de obrero. Obrero. Don de obrero. Don de obrero. Don de Don obrero. de obrero. Bueno, está bien. Algunos no conocen el don porque realmente no les interesa servir, pero no es el caso de ustedes. Yo sé que ustedes sirven al Señor. El tema es que cada uno tendría que saber cuál es su don. ¿No es cierto, Susana? ¿Qué opinas vos del listadito? Del listado, depende de la congregación. En algunas iglesias no se enseña mucho sobre don.
Entonces, al no tener conocimiento los hermanos, no pueden darse cuenta. Hay algunos que son muy clásicos, ¿no? Que uno enseguida los nota. Por ejemplo, el misionero o el evangelista, que serían ustedes, Fortunata y Virgilio. Ustedes son evangelistas natos. A donde van, predican, dan la palabra. Amén, hermana. Otro don que es muy visible es el de profecía. En una congregación se levanta un profeta y todos lo pueden llegar a reconocer al profeta en su oficio. Pero los otros dones, los otros que componen a la edificación de toda la iglesia, por ahí muchos no se dan cuenta qué don están teniendo. Por eso estamos haciendo este estudio, para que cada uno pueda reconocer su propio don y de esa manera edificar a los otros hermanos. Amén, gloria a Dios, hermano. Muy Sería bien. parecido a encontrar una vocación para estudiar una carrera y vamos incluso a un test vocacional. Pero si de chicos nuestros padres nos llevan a talleres, a actividades extracurriculares, quizá descubrimos ahí nuestro gusto por algo, nuestra vocación por algo. Claro. Y quizá cuando en la vida cristiana, si no nos animamos a hacer lo que el Señor nos manda, ya sea por don o ya sea porque nos manda simplemente, no descubrimos aquello que a Dios le interesa y descubrimos ahí nuestro don. Muy bien, muy bien, muy bien. O sea que hay que estudiar. Básicamente hay que estudiar los dones para saber qué don tengo y para saber cómo tengo que servir a mi Dios. Esa fue la primera pregunta que yo les dejé. Y les dejé una segunda pregunta que tiene que ver con todos los dones. No sé si alguien la respondió. Decía, busquen el listado de dones de Romanos, Corintios, Efesios. ¿Alguien la buscó? ¿Alguien hizo el trabajito de buscar cuáles son los dones que están en cada listado? Pastor, yo busqué el primero, el de Romano, y encontré 3. Romanos 12, encontraste 3. Bueno. Profecía, servicio y exhortación. Ah, no, amor. ¿Amor también es un don? El amor abarca todo, pero no es un don específicamente. Ay, entonces los 3. Es lo que abarca todos los dones. Todos los dones deben ser ejercidos con amor, ¿no? Profecía, servicio y exhortación. Bien, bien, muy bien. Pero hay más. Yendo a Romanos 12, Romanos 12. además de profecía, servicio y exhortación, se menciona enseñanza, por ejemplo, Sí, liberalidad pastor. o repartir, se menciona presidir y se menciona misericordia, ayuda. Fíjense, en Romanos 12 hay 7 dones. En Primera de Corintios 12, no sé si alguien buscó Primera de Corintios 12. Primera de Corintios 12. Si lo buscaron ya, si no, buscarlo ahora no tiene sentido porque son 11 dones. Se los leo así de corrido. Si alguien lo tiene, me lo dice. Y si no, léelo vos, Susana. Los 11 dones. Primera Corintios 12. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, sanidades, hacer milagros, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas, apóstol, ayuda y administración. Muy bien. Hay 11 dones en 1 Corintios 12. Después, en 1 Corintios 12 tiene
11 dones detallados. En Efesios 4, a ver quién se acuerda, 4:11, que son Efesios 4. los 5 Los dones 5. persona, son 5, acuérdense, apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros. Algunos dicen que pastor y maestro es uno solo, pero bueno, Efesios 11 dones. pueden ser solos, pueden ser distintos. Corintios 12 dones. Y por último, 1 Corintios 14, que de Primera ese me Corintios. gustaría, 1 Corintios 14 menciona 3 dones. Y esos 3 dones son profecía, lenguas e interpretación de lenguas. No Muy sé, bien. así nomás están todos. Vamos a hacer una cosa, si a ustedes les parece. Vamos a la Biblia, a 1 Corintios 14, porque todas las citas no las podemos ver, pero por lo menos esta vamos a ver, que es muy importante. Primera Corintios 14. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero por sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque el Espíritu habla misterios. Muy bien, Pero el que para profetiza, ahí nomás. O sea que ya acá tenemos edificación, exhortación, consolación, en profecía, lenguas e interpretación de lengua. Fíjense que en 2 versículos ya menciona todo, pero después en el resto de 1 Corintios 14 se menciona cómo funcionan los dones, cómo funcionan estos dones, ¿no? El versículo 3 dice, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. O sea, el que habla en lengua extraña, dice, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Acá hay una diferencia muy, muy importante entre el que profetiza y el que habla en lenguas. El que habla en lengua extraña no edifica a nadie, se edifica él mismo. Las lenguas se pueden usar para comunicarse con Dios o para reprender al diablo, pero no edifica a la gente. Y ahora lo vamos a ver un poco más adelante. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Si la profecía no edifica, no exhorta o no consuela, no es profecía. No es profecía, es una palabra de hombre. Y eso puede ser muy peligroso. Por eso acá hay normas, hay reglas que después cada iglesia local las va aplicando de acuerdo como entienden, ¿no? Yo les voy a explicar cómo las aplicamos, les voy a explicar cómo la aplicamos nosotros. Pero hay que leer lo que dice acá. Así que quisiera que todos vosotros hablasen en lengua, pero más que profeticen, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Si no se entiende, no hay edificación. Las lenguas son muy lindas. Yo he usado el don de lengua para reprender demonios en África, donde nadie me entendía, y bueno, y funciona. Pero si nadie me entiende, eso fue una excepción. Si nadie me entiende, nadie se edifica. ¿Se entiende? Ahora pues, hermanos, si yo voy a ustedes, seguime, negra. Sí. Si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia, o con profecía o con doctrina? Fíjense, acá hay varios dones mencionados, que son revelación, ciencia, profecía y doctrina. Son capacidades que tenemos y eso es útil para edificar a la iglesia. Pero tiene que ser clarito, tiene que hablarse tal cual como
como debemos hablar, con el sentido, no en lenguas. Dice, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta con la cítara? Claro, está aplicando esto a un instrumento. Yo puedo tocar un instrumento de cualquier manera y hago ruido, pero si lo toco claramente como se debe tocar, estoy haciendo música. Y hay una diferencia entre hacer música y hacer ruido. Lo mismo pasa con la palabra profética o los dones de lenguas. Dice, si la Pastor, trompeta diere sonido, ahí va. Si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también ustedes, si la lengua no diere palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que dicen? Porque hablaréis al aire. Sí, ¿qué decías, Isabel? ¿cómo se sabe cuál es el mensaje? ¿Se escucha? Eh, ¿cómo se sabe? ¿Cómo es que alguien sabe qué decir? Bueno, en nuestra congregación, yo te digo lo que nosotros aplicamos. Hemos tenido momentos donde el Espíritu Santo descendió con mucho poder y hubo gente que recibió don de lenguas y hubo gente que recibió interpretación de lenguas al mismo tiempo. Ahora, no fue en la congregación donde había mucha gente, sino en un grupo pequeño. En la congregación nosotros no permitimos el uso del don de lengua, lo usamos eventualmente para hacer una oración, para dar una palabra a alguien, pero normalmente no lo permitimos. Si alguien tiene una palabra profética para dar, le pedimos que por favor se la dé al pastor. Se la dé al pastor. Y el pastor o los pastores, porque acá tenemos un equipo de pastores, entonces evalúan si esa palabra puede ser dada públicamente o privadamente, porque hay veces que la palabra es para darla en forma privada. Incluso a veces la palabra es para guardarla y esperar al cumplimiento después de tiempo. Nosotros tenemos palabras proféticas que se están cumpliendo ahora. Perú, por ejemplo, es una palabra profética que se recibió hace más de 10 años y se está cumpliendo ahora. Y los hermanos la recibieron en lenguas y alguien interpretó las lenguas y esa palabra se guardó por todos estos años y hoy se están cumpliendo. Entonces, las palabras proféticas, lo mismo que los sueños, las interpretaciones de los sueños, no las damos directamente a una persona, aun cuando esa palabra sea específica para una persona. La damos al pastor o al profeta que esté a cargo, o al apóstol, para que las interprete y que evalúe si esa palabra es para ese momento o para después, o no hay que darla, a lo mejor es una advertencia. En algún momento el Señor nos advirtió que venía un tiempo de lucha y que siervos de la casa iban a traicionar a la iglesia, y bueno, y eso se cumplió. Pero los únicos que escucharon esa palabra fueron los pastores, nadie más. Los demás oraron y cuando vino el garrotazo, entonces ahí sabíamos que la palabra se había cumplido. Yo recibí una palabra en una oportunidad que el Señor me mostró que una chica que tenía conflictos matrimoniales era lesbiana, porque ella estaba en arreglo con otra mujer en vez de estar con su marido. Y bueno, y el Señor a través de esa palabra me dio para que yo pueda ayudar a esa pareja. No se lo pude dar a la pareja la palabra,
porque hubiera sido para destrucción de la pareja. Pero esa palabra a mí me sirvió para saber cómo aconsejar, cómo ayudar, Morar. cómo orar. ¿Se dan cuenta? Entonces, es muy importante todo este capítulo 14. Es muy importante saber cómo funciona. Dice acá, si se habla en lengua extraña y entra una persona inconversa a la iglesia y todos están hablando en lengua, esa persona lo único que va a decir es, son todos locos, ustedes están todos locos. Y se va a ir escandalizada. En cambio, si estamos dando una palabra sencilla, cada creyente que da una palabra del Evangelio de Jesucristo está profetizando en cierta forma. No quiere decir que sea un profeta. Está dando una palabra profética, pero no es un profeta. Pero entonces esa palabra que es clara, que es entendible, la recibe el nuevo que viene de la calle y se queda asombrado y bueno, y se convierte, acepta a Cristo a través de esa palabra. Ahora, si el de la calle entra y ve que están todos orando en lenguas, todos juntos, no entiende nada y dice, están todos locos y se va, se asusta. Lo mismo si se manifiestan los demonios, que hay lugares donde se manifiestan los demonios y bueno, la gente se asusta y tiene miedo y dice, no, yo acá no me quedo, miren lo que pasa acá. Y se van. Entonces hay que ser muy inteligente, para poder, como dice acá, hágase todo en el versículo 40, decentemente y con orden. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que hacer las cosas tranquilos, pacientes, que se entienda, ¿por qué yo estoy dando y dando y dando el tema dones y enseñanza y qué sé yo? Justamente por eso, para que la iglesia crezca en conocimiento de la palabra y que todo lo que se haga sea en conocimiento de la palabra. ¿Amén? Bueno, Amén. 2:30. Sería interesante que se lean todo el capítulo 14 de 1 Corintios, Todo el y si les queda alguna duda o pregunta, la semana que viene lo vemos. Pero anótenselo, léanlo, y ahora vamos a hablar de otros dones, porque hay 27 dones. 27 dones. Entonces, 27 dones. vamos al libro. Les comparto el libro, la pantalla. A ver, un segundito, por favor. Fíjense que acá no sé dónde me metí. ¿Dónde me metí? Acá están, dones del Espíritu. ¿Se ven los dones del Espíritu, clase 6? No, hermano, no se ve. Raro. A ver, ¿vos lo ves? Isabel, ¿ves los dones del Espíritu? No, nada se ve, se ha borrado. A ver, voy a salir y voy a entrar de nuevo. A ver, un segundito. No se ve. Dones del Espíritu, presentación. Espérense, esto lo voy a cerrar. Vamos a cerrar todo y empezar de vuelta. A ver. Acá estamos. Básico, avanzado. Ahí le reto. No salgo. Ahí leen que dice Zoom. Sí. Som dice, hermano. Sí, sí. ¿No dice Zoom? Sí, dice Sí, Som. sí. Ahí está. Y ahora, Ahí está. Los Ahora sí dones se ve. del Espíritu Santo. Clase número 6. muy bien, los dones del Espíritu Santo, clase número 6. Ahí está. Bueno, esto está en el libro que yo les pasé. Si no lo tienen, me lo piden, se los paso de vuelta.
Yo les dije que ese libro era muy importante sobre el tema dones. Bueno, habíamos llegado hasta acá, lenguas e interpretación de lenguas. Y hoy nos tocaba hablar de apóstol en adelante. El Espíritu Santo. El don de apóstol, dice acá, es la capacidad especial que Dios da a ciertos miembros del cuerpo de Cristo que les permite asumir y ejercer liderazgo sobre, esperen que acá. No pasé la página. Bueno, ¿dónde estás? Sobre un cierto número de iglesias con autoridad extraordinaria en asuntos espirituales, que es reconocida y apreciada por esas iglesias. Ese pedacito de arriba no se vio. Lo voy a correr para que... Acá sale todo. Ahí está. Vuelvo para atrás. Entonces, vamos de vuelta. El don de apóstol es la capacidad especial que Dios da a ciertos miembros del cuerpo de Cristo que les permite asumir y ejercer liderazgo sobre un cierto número de iglesias con autoridad extraordinaria en asuntos espirituales que es reconocida y apreciada por las iglesias. ¿Se entendió? Sí. Sí. Bueno, ¿cuántos apóstoles hay? ¿Cuántos apóstoles? No se puede leer. 18, administración. No No. lee ahí. Yo le estoy haciendo una pregunta. ¿Cuántos apóstoles conocen ustedes? ¿Cuántos apóstoles conocen? Apóstoles son 12. Personas. 12 apóstoles hay de Cristo. Muy bien. ¿Qué dice Isabel? ¿Los discípulos de Jesús se refiere o que nosotros conozcamos a los apóstoles? Apóstoles. Yo conozco al hermano Víctor, pero no sé, ¿de Jesús? No, en la No sé. Biblia, corazón. 12 apóstoles, hermano. 12. No sé. Muy bien. Perdón. En la Biblia son 12 los apóstoles que son los que estuvieron con Jesús, los que caminaron con él. Ahora, ¿Pablo caminó con Jesús? No, No caminó con No. Jesús. No. ¿Pablo es camino. apóstol o no? Es. Es apóstol. No, camino. Sí, Hay otros hermanos, por ejemplo, Matías, ¿se acuerdan quién era Matías? En el libro de los Hechos, capítulo 1, los hermanos estaban esperando que venga Jesús, todavía no había descendido el Espíritu Santo, estaban esperando porque Jesús les había prometido que iba a venir el Espíritu Santo, y entonces ellos dijeron, eran 12 y uno se cayó. ¿Quién fue? Judas. Entonces vamos a buscar uno que lo reemplace. Y eligieron a Matías. Eligieron a Matías. Matías no había caminado con Jesús. Matías no fue nombrado uno de los 12 por Jesús. Pero Matías fue un apóstol. Así que ya tenemos Matías y Pablo, dos que no fueron apóstoles con Jesús, pero son apóstoles igual. Bernabé, dice la Biblia, trajo a Pablo a los 12 y a la iglesia de Antioquía, hombre bueno. Bernabé fue un apóstol, pero no caminó con Cristo. Otro, Jacobo, hermano de Jesús, pastor de la iglesia en Jerusalén, y Silas, el que andaba con Pablo, también fue un apóstol y profeta. Apolos. ¿Apóstol es lo mismo discípulo? ¿Cómo? No es lo mismo. No es lo mismo. Andrónico, Epafrodito, Junías es una mujer, apóstol,
La única mujer apóstol mencionada en el Nuevo Testamento, en la Biblia, es Junía, la única. Timoteo, hay dos hermanos que son anónimos, que se los menciona como apóstoles, pero no dice el nombre, dice hermano, el hermano. Esto en 2 Corintios 8:18 y 8:22. O sea, el vocablo apóstol significa delegado, representante, enviado, mensajero. Cuando yo fui en la primera oportunidad a Perú, fui con una misión apostólica. Yo fui ahí y a consecuencia de esa misión apostólica se fundó una iglesia. ¿Se dan cuenta? Él es lo mismo que hacía Pablo. Después fuimos con Víctor. Víctor ya es apóstol reconocido, ordenado como apóstol. Yo fui ordenado como pastor y se me reconocen algunos dones como proféticos, pero no soy profeta. Pero sí soy pastor y maestro. En cambio, Víctor es reconocido como pastor, como apóstol. Y todos los viajes que él hace ¿cómo es? Al Asia, al África, a la India, a tantos lugares, él va en carácter de apóstol. Hace lo mismo que hacía Pablo. Lo mismo que hacía Pablo y Silas, lo mismo que hacía Bernabé. Esa es la tarea del apóstol. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué pasa con un hermano que es apóstol, Un pero hermano. que no sabe que es apóstol, pero hace el trabajo de apóstol como los discípulos? Adentro. No tiene ningún problema. Yo el otro día lo expliqué bien. Digo, se puede trabajar para el Señor como apóstol, como profeta, como pastor, como lo que sea, sin tener ningún título, sin que nadie lo reconozca. Lo que pasa que la palabra de Dios nos enseña que tiene que haber un orden. Entonces, una cosa es una persona que es ordenada. Ordenado quiere decir reconocido por otros, por pastores, por pares, reconocido, y se le da el respaldo, la unción. En el Viejo Testamento, ¿qué hacían cuando había que nombrar un rey? Venía el profeta y lo ungía con aceite. Bueno, eso es una ordenación. Estaba ordenándolo como rey. Y a nadie se le ocurría trabajar de rey sin haber sido ungido, sin haber sido ordenado. Bueno, lo mismo pasa con los dones. Una persona puede tener un don, sí, lo tiene, pero no está reconocido, no está ordenado, no está sujeto a la autoridad. Y en todos los casos, todos los dones, para poder ejercitarlo, uno debe estar bajo autoridad. Yo estoy bajo autoridad. Me pongo bajo la autoridad del apóstol Víctor y de todo el equipo ministerial. Cada uno del equipo ministerial que tenemos acá, estamos todos bajo autoridad, los unos de los otros. Todo lo que se hace en conjunto, en orden, conociendo, orando los unos por los otros, nos ayudamos, nos fortalecemos en espíritu, nos damos fuerza, ofrendamos para que uno, si tiene que irse a un viaje donde el Señor lo mandó, o ofrendamos para la escuela, porque la escuela es un ministerio de la iglesia. Queremos ganar la nación para Cristo, y una de las formas es educando a los niños para que sean hombres de bien y mujeres de bien el día de mañana. Entonces la iglesia hace una tarea apostólica con la escuela, que uno dice, no tiene nada que ver la escuela con la iglesia. Sí, tiene todo que ver, porque esos niños el día de mañana van a ser hasta presidente de la nación, pueden llegar a ser. Y estamos cumpliendo una tarea apostólica ahí, el apostolado. Muy bien, más o menos está. Miren que tenemos unos cuantos más para estudiar.
Sí, perfecto. Amén, hermana. Gloria a Amén. Dios. Bueno, por lo menos les voy a enunciar cuáles son los que... A ver, ahí estamos. Bueno, ahí terminamos con apóstol. Ayuda. El don de ayuda es la especial capacidad que da Dios a algunos miembros del cuerpo de Cristo de invertir los talentos que poseen en la vida y ministerio de otros miembros del cuerpo, haciendo posible así que la persona ayudada incremente su eficiencia en el uso de sus propios dones. Bueno, el don de ayuda es lo que hacemos en Renuevo, por ejemplo. Te estoy mencionando como un ejemplo, hay muchos más. Pero, ¿qué se hace? Hay gente que tiene necesidades, entonces los vamos a ayudar. Hay gente que no tiene plata ni para cortarse el pelo. Bueno, en Renuevo le cortamos el pelo gratis. Gente que no tiene para comer, le damos de comer. Los chicos de la escuela vienen que no vienen muertos de hambre y aparte no entienden porque son niños que han tenido deficiencias de alimentación, entonces la cabeza no les da. ¿Y qué hacemos en la iglesia? Ayuda, los ayudamos con los deberes de la escuela, les ayudamos a hacer la tarea, los tratamos de bendecir de todas las maneras posibles. Fuera de la escuela, ¿no? Los chicos van a la escuela a la mañana, a la tarde vienen a la iglesia. Y al revés, los que van a la mañana a la escuela, a la tarde vienen a la iglesia. Bueno, ayuda. Otro de los dones. No cualquiera tiene el don de ayuda, ¿eh? El don de ayuda lo tienen algunas personas que cuando se juntan hacen una cosa hermosa, ¿no? Don de administración. Este lo tienen también algunas personas, tienen un don que es la capacidad especial. Seguí diciendo, Susana. Que Dios da a algunos miembros del cuerpo de Cristo, que les permite entender claramente los objetivos inmediatos y a largo plazo de una unidad particular del cuerpo de Cristo y diseñar y ejecutar planes efectivos para la consecución de estos objetivos. Fíjense que no es el tesorero, ¿eh? El que maneja la plata es el tesorero. El tesorero recibe las ofrendas y hace los gastos. Pero el que tiene el don de administración está por encima del tesorero. Tiene una capacidad especial para programar, para planificar, para entender cuál es el objetivo, a dónde vamos. No es cuestión de gastar así a lo loco, sino tener una proyección a largo plazo. ¿Qué es lo que Dios quiere con nuestra iglesia local? ¿Qué quiere hacer? Y entonces diseñar el plan y ejecutarlo, llevarlo adelante para poder cumplir el propósito de Dios para esa congregación. Fíjense qué interesante. Este don, así como todos los demás dones, no se pueden ejercitar solos. No hay un administrador que funcione solo. Tiene que estar con un equipo de gente. Entonces, él lleva la voz cantante, muestra los objetivos y entonces entre todos llevan adelante. Cuando hacemos las cosas sin tener un don, entonces cada uno hace lo suyo, cualquiera evangeliza en cualquier lado, la gente no es discipulada, la gente no se bautiza, no se agregan a la iglesia, quedan ahí quedan sueltos. Y uno dice, ¿y se pierde? Y en muchos casos sí se pierde. Y en otros casos no, el Señor es misericordioso y hace que no se pierdan. Pero en muchos casos se pierde porque falta el don de administración. Muy bien, seguimos. Don de fuerte. Evangelista. El don de evangelista es la capacidad especial que da Dios a ciertos miembros del cuerpo de Cristo para ser partícipes del Evangelio
a los no creyentes de tal forma que hombres y mujeres se hacen discípulos de Jesús y miembros responsables del cuerpo de Cristo. Ahí está. Fíjense, Susana decía hace un ratito que no, Ascensión no, Fortunata y Virgilio tienen el don de evangelista. Y Amén, hermano. es muy claro, ¿eh? Acá dice, capacidad especial que Dios da a ciertos miembros, no a todos, a ciertos miembros, para ser partícipes del evangelio a los no creyentes, de tal forma que hombres y mujeres se hacen discípulos. Para ser discípulo hay que discipularlo, y miembros responsables del cuerpo de Cristo. Para ser miembro responsable tiene que bautizarse. Entonces, la función del evangelista es llevar el alma a Cristo y traerla al pastor para que el pastor le defina, bueno, vos vas a venir a un curso de discipulado, que lo podemos hacer por Zoom o lo podemos hacer personalmente, pero la iglesia organiza, el evangelista no discipula, el evangelista no bautiza, pero es el que trae a la persona. Y después la iglesia lo tiene que bautizar y lo tiene que discipular, y ese discipulado dura toda la vida, no se termina nunca. ¿Se dan cuenta? Hay una función para cada uno. El evangelista guía a la persona que recién recibe a Cristo como su Señor para que llegue a la iglesia. Y en la iglesia se le enseña. Y se lo lleva ¿hasta cuándo? Hasta el bautismo. Y después del bautismo se lo sigue enseñando y se lo sigue capacitando como para que él a su vez empiece a ganar a otros para Cristo, que pueda discipular a otros para Cristo. Gloria a Dios. ¿Amén? Amén, hermano. Gloria a Dios. Muy bien. Acá decimos el número 20, dice don de pastor. El don de pastor. De este hemos hablado tupido el primer día, pero vamos a mencionarlo por lo menos. Es la habilidad especial que Dios da a ciertos miembros del cuerpo de Cristo y asumir la responsabilidad por el bienestar espiritual de un grupo de creyentes por un periodo largo. O sea, el pastor es responsable del bienestar espiritual de la congregación. Claro. No es lo mismo el evangelista que el pastor. El pastor tiene la habilidad de velar por el bienestar especial de los creyentes, uno por uno. Y va a estar preocupado por llamar a uno, por llamar al otro, ver si uno está enfermo, si no está enfermo, va a hacer visitación, o va a enviar a alguien que tenga el don de la visitación, lo va a enviar para que la gente esté cuidada. Si se acuerdan ustedes, en el 2022, cuando yo fui como pastor. Yo fui como pastor. ¿Y qué les dije? Le dije, yo quiero tener un encuentro pastoral con cada una de las personas que estaban anotadas en el discipulado. Y los vi uno por uno. Muchos vinieron con la esposa, con los hijos. Uno por uno los estuve viendo. Bueno, ese es el trabajo pastoral. Ese es el trabajo pastoral. Ahora, una vez terminado ese trabajo, la iglesia nombró a otros, a pastores, a un encargado, nombró a qué sé yo, entonces la cosa sigue adelante. Pero en principio el cuidado pastoral lo tiene solamente el que tiene el don del pastor. Muy bien. Seguimos con el 21. ¿Quién lo quiere leer? Celibato. El don del celibato es la capacidad especial que Dios da a algunos miembros del cuerpo de Cristo de permanecer solteros y gozarse en ello, no casarse y no sufrir tentaciones sexuales indebidas.
Bueno, Porque yo no lo tengo ese don. Este es un don, uno de los dones raros, ¿no? El apóstol Pablo decía, bueno le es al hombre no conocer mujer, quedarse soltero. Dice, pero mejor es casarse que estarse quemando. No, ahí va a ser No eso. sé si conocen el pasaje. Eso es un don. El don que tenía Pablo es el don de celibato. Él podía decir, yo sirvo a mi Señor 100%. No tengo que estar preocupado por cuidar a mi esposa ni a mis hijos, porque no tenía ni esposa ni hijos. No, En sí, cambio, sí. Pedro tenía esposa, suegras, hijos, de todo. Ahora, para poder tener esa capacidad como Pablo de, de no dejarse tentar por el sexo indebido, hay que tener un don, hay que tener un don, porque si no tiene el don, dice la Biblia, mejor que se case. Fíjense, los curas, no, Es un que requisito para ellos. ellos dicen que tienen el celibato, pero muchas veces violan a mujeres, violan incluso a niños, porque no tienen el don de celibato. Lo que tienen es una idea en la cabeza de que ellos no se van a abstener de tener relaciones sexuales, pero en realidad no tienen el don, no tienen el don. Claro, lo que siguen en realidad es el ejemplo de Pablo. Quieren parecerse, pero el don no existe en ellos. En algunos puede ser que sí. Bueno, y para terminar por hoy, vamos a ver el don de pobreza voluntaria. Si alguien de ahí quiere leerlo, empieza acá y sigue en la otra hoja. Pobreza- Pastor, muy chiquita la palabra, es muy letra, no podemos leer nosotros. Bueno, pero a lo mejor alguno puede leer ahí. A ver, No veo. Algunos. no, ustedes no. Virgilio, no sé. Bueno, si no, acá lo lee Susana. Yo, pastor, Adelante, adelante. pobreza, ¿no? Sí. Pobreza voluntaria, sí. Ya. Dice, el don de la pobreza voluntaria es la capacidad especial que Dios da a ciertos miembros del cuerpo de Cristo de renunciar a las y ahí no puedo ver más. A las comodidades, ahí está. Ya, arriba. ahora sí. Ajá. A las comodidades. Permiso, hijito, permiso. A las comodidades materiales y el lujo y adoptar un estilo de vida personal equivalente al de aquellos que viven en la pobreza en una sociedad dada, a fin de servir a Dios de modo más efectivo. Muy bien, gracias, querida. Entonces, pobreza voluntaria es un don, una capacidad que tenemos de renunciar a los bienes, renunciar a las comodidades materiales, al lujo y vivir entre la gente pobre, sirviendo al Señor de un modo más efectivo. No cualquiera puede ir. Una cosa es tener vamos a ver un ejemplo, alguien que se dio al juego, perdió todos sus bienes y tiene una maldición encima. ¿Tiene pobreza? Sí. ¿Fue voluntaria? Sí, pero no tiene un don espiritual para servir al Señor. En realidad lo que tiene es un castigo por lo mal que se portó. ¿Se dan cuenta? Teresa de Calcuta hizo eso, pastor, ¿no? ¿Cómo? Teresa de Calcuta. Claro, Teresa de Calcuta hizo eso. Ella dejó todos sus bienes y se fue a la India a servir a su Dios. Y ella habla de Jesucristo, es hermoso escucharla, Teresa de Calcuta. Ella falleció, ¿no? Los misioneros, en este momento tenemos una misionera de África, que nosotros la enviamos desde aquí de Argentina hace muchos años, que ahora está enfermita y estamos orando por ella y la van a operar en esta semana. Claudia, por si se acuerdan de orar por Claudia,
es nuestra misionera en Mozambique. ¿Cuántos años hace? ¿Como 15 años más? No, más. Más de 15 años que está en África. Bueno, ella dejó todo acá. Dejó su familia, dejó sus bienes, dejó todo y se fue. No se casó, tiene el don de celibato y tiene el don de pobreza voluntaria. Esa mujer está sirviendo al Señor, ustedes no se imaginan, en una sociedad machista como la que ella está allá en África. A ella no la recibían porque era mujer. Ahora ella, después de 20 años de trabajar, ella discipula a los pastores de las otras congregaciones, esta mujer. O sea, Dios la está usando de una manera extraordinaria. ¿Por qué? Porque tiene el don. Claro, en ella se ven varios dones que trabajan en conjunto, ¿no? Para poder llevar la obra. Dios, el Espíritu Santo, la capacita en varios dones para que pueda llevar la obra en un lugar que es muy hostil para la mujer. Claro. Hubo iglesias cuando ella se fue de acá de Argentina. La iglesia donde ella congregaba, ella pidió que la reconozcan para poder ir a hacer la obra misionera, y en la iglesia no la quisieron reconocer porque era mujer, y le dijeron que no podía ella sola estar allá en África y qué sé yo. Y entonces vino a nuestra iglesia, nosotros la encomendamos, la reconocimos como misionera, como pastora, y la mandamos, la encomendamos. Y bueno, después de tantos años ella sigue ganando almas para Cristo, sigue trabajando, porque es una mujer, primero, que tiene los dones necesarios para hacer la tarea, y segundo, porque ella está haciendo la voluntad de Dios, está haciendo la voluntad de Dios. Sujeta a las autoridades de aquí de Argentina, y ella estando en un país totalmente alejado, alejado de la sociedad, de todo, está en el medio de la selva. Impresionante lo que hace. Bueno, amados, la hora ha corrido. Yo lamento que no haya más personas que estén escuchando sobre esto de los dones, porque es tan importante y no podemos ponernos de acuerdo si no escuchan, si no conocemos lo mismo. Bueno, pero oremos para que Dios nos ayude y que podamos bendecir. Fortunata, quisiera tener una oración para cerrar. Amén, hermano. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Gracias, Padre Santo, poderoso Señor Jesús. Te agradezco en este momento, Padre, para todos mis hermanos que están presentes, no están presentes también, Padre. Tú único tú conoces a cada uno su corazón, Señor. Tú bendícele también a los que no están presentes. El que están presente también, Padre, tú cuídale, guárdale en tus manos, protégele, Padre, a cada uno, especialmente a mi pastor, hermano Juan, y su esposa, su familia, Isabel, todos ellos están allá a Argentina, Padre Santo. Bendito Señor Jesús, te recomiendo a tus manos a todos, Padre. Tú guárdale, guíale en el camino, en su trabajo. Bendícele, Señor Jesús, Padre Santo, poderoso. Hay poder en ti, Señor Jesús, hay poder en ti, Señor, porque tú conoces cada corazón de tus hijos, pensamientos, todo, Señor. Nuestras enfermedades, dolencias, nuestro cuerpo, de cada uno, Padre. Te recomiendo, Padre Santo, Señor Jesús, guárdales a todos, guárdanos a todos, Señor Jesús, danos tu sabiduría, entendimiento, Padre. También tantas personas que he hablado en parque, Señor. Tú tócale su corazón, Señor, tócale su corazón, Padre. Bendito Señor Jesús, para que pueda acercar a tu casa de adoración, Padre Santo, Señor Jesús. Gracias, oh bendito Padre mío, para todos los enfermos también, Padre, te ruego. Tú único conoces, Padre Santo. Tú único sabes, Señor Jesús. En tus manos dejamos, Padre Santo, poderoso, hermano Edgar, hermano Santiago, hermana Luz Chao, hermano Fernando, cuántos más hay, Padre, hermano Carlos.
Muñoa, Padre bendito, Señor Jesús. También te agradezco de mis cuerpos que están bajado dolor, Padre, porque tú estás, Padre, con nosotros, porque tú eres doctor de los doctores, tú eres sanador, Padre mío, Señor Jesús. Por eso en ti confío, Padre, en ti confío, Señor Jesús, Padre Santo, poderoso. Gracias, Padre, gracias, Señor, por esta noche, por tus alabanzas, por tus mensajes, Padre. Bendito Señor Jesús. Bendícele a todos mis hermanos, mi hermano pastor, Padre mío, por darnos clase, Padre Santo, Señor Jesús. Gracias, Padre, gracias, Señor, en tu nombre, Señor Jesús. Amén, gloria a Dios. Amén y amén. Bueno, que Dios los Amén. bendiga. Nos veremos el viernes, si Dios quiere. Y bueno, Amén. un gran abrazo. ¿Mm? En el Abrazo, nombre- hermano, a todos, para todos. Un Bueno, beso. Bendiciones a todos, pastor. Sí, beso.